Bien, ya está grabando. Vamos a hacer un pequeño repaso y someramente, aunque sea, vamos a tocar algunos puntos que vimos en la clase anterior para seguir avanzando. Nosotros vimos lo que era la abogacía y ahí distinguimos dos sentidos del término. Lo primero que dijimos es que en nuestra materia y en derecho procesal en general, cada palabra o cada vocablo tiene una significación que le es precisa. Y la primera que vemos es el concepto de abogado o abogada. En ese sentido dijimos que hay una concepción amplia que se identifica con el título de abogado o abogada y también explicamos que eso es porque en nuestro país el título y la carrera, la profesión, digamos, se llaman igual. Y explicamos también que en otros países tienen otro nombre, como por ejemplo licenciatura en Derecho, jurist en Francia, attorney en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay un término para el título y hay otro término para la profesión. En Argentina los vocablos se confunden. Ahora bien, en sentido estricto, ser abogado o abogada. Ahí me dicen que se me cortó el video. Bueno, no importa. Mientras tenga audio, seguimos adelante. Ser abogado o abogada está definido en la ley 5177. Y va a decir que en los términos de esa ley, que es la que nos rige a nosotros en la provincia de Buenos Aires, ser abogado o abogada, ejercer esta profesión, se va a identificar primordialmente con dos actividades. Una es el asesoramiento en cuestiones de tipo jurídico, todas las personas que brindan un asesoramiento jurídico, y la otra actividad, y quizás la más importante de las dos, es patrocinar o defender en juicio o en causas administrativas un interés o derechos de algún cliente o puede ser en causa propia. Pero digamos que los dos verbos que identifican el ejercicio profesional son patrocinar y asesorar. Y este es el sentido estricto de abogado o abogada que vamos a manejar nosotros durante el año. ¿Qué quiero decir? Toda vez que digamos abogada, estamos refiriéndonos a una persona que patrocina en causas o bien asesora profesionalmente en temas jurídicos. La contracara de esto, obviamente, es que el que asesora jurídicamente y no tiene matrícula de abogado o abogada hace un ejercicio irregular de la profesión. De ahí también explicamos lo paradojal que alguien que tiene título de abogado y no está matriculado, por ejemplo, no sé, alguien o que tiene la matrícula suspendida, como alguien que trabaja en el Poder Judicial, si asesorara en temas jurídicos estaría ejerciendo ilegalmente la profesión de abogado o abogada, aun cuando tenga un título de abogado atrás de la pared, colgado en la pared. O sea, no sé si se capta bien la distinción, pero incluso alguien con título de abogado puede ejercer irregularmente la profesión por no tener una matrícula habilitante a tal efecto. Los funcionarios y empleados del Poder Judicial tienen la matrícula suspendida, lo mismo que los escribanos. Algo que no dijimos la clase pasada, que está en el cronograma. La matrícula federal. Para ejercer la profesión de abogado o abogada en el fuero federal, hace falta una matrícula distinta a la que yo le mostré el otro día, el carnet del Colproba. Hay que anotarse o matricularse en la Cámara Federal de la circunscripción territorial donde nosotros ejerzamos la profesión. Es una matrícula un poco más light, porque la verdad es que no hay un colegio federal. Uno lo que hace es registrar su firma con tomo y folio que brinda la Cámara respectiva ante la justicia federal y nada más. O sea, el control de la matrícula y el ejercicio de la potestad disciplinaria siempre la conservan los colegios departamentales de provincia. No hay un colegio federal de abogados y abogadas. Esto no existe. Ha habido algunos proyectos en este sentido, pero la verdad es que todos y cada uno fueron desestimados a lo largo del tiempo. El que más avanzó fue
la gestión del PRO, la anterior, se había avanzado con un proyecto que pretendía transformar a la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en una suerte de colegio federal. Pero la verdad que esto nunca podría ser así porque la FACA no tiene nucleada a todos los colegios del país, o sea que le quedarían huecos, le quedarían vacíos. Además, la potestad de controlar las matrículas profesionales no es una materia que esté incluida en la Constitución Nacional como atribución del Poder Federal, así que tendría algunos problemas de constitucionalidad bastante graves. Ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es la FACA? La Federación Argentina de Colegios de Abogados. Bueno, es una organización que nuclea a varios colegios de abogados, pero no a todos. En este sentido es como una organización de tercer grado. Nuclea colegios de abogados, pero no los representa ante los poderes públicos como sí hace el Colproba con los poderes de la provincia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos del Colproba? Dijimos el colegio de abogados de la provincia va a representar a todos los colegios departamentales en sus relaciones con el poder público. Bueno, la FACA no hace esto con los colegios de provincia. No tiene, digamos, la entidad que puede llegar a tener el colegio de abogados de la provincia o un colegio departamental. Es solamente una asociación que nuclea a varios colegios del país, pero no a todos. Profesor, disculpe, ¿y cuál es el fin entonces? Es como toda asociación, representar diversos intereses de un estamento que vienen siendo los colegios de abogados de las diversas provincias y los intereses que pueden tener abogados y abogadas a lo largo del país de índole nacional, pero no ejerce su representación ante los poderes públicos. Así como el otro día dimos el ejemplo de que si se juntan los abogados con el gobernador, se juntaría el presidente del Colproba con el gobernador, no el presidente del Colegio de La Plata. La FACA no tiene esta potestad, no se junta el presidente o la presidenta de la nación con el presidente de la FACA. No, si hay un interés provincial que charlar con una autoridad federal, se sienta Mateo Laborde, el presidente del Colproba, con el presidente de la nación. Porque la ley que regula los colegios de la provincia dice que el Colproba los representará a los colegios frente al poder público. Así que en ese sentido los colegios de provincia, en la provincia de Buenos Aires es el Colproba, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, es el que representa con los poderes públicos. Esta atribución no la tiene la FACA. Los invito después a que lean los estatutos. Yo comentarlos acá es medio engorroso, moriríamos de aburrimiento instantáneamente si nos ponemos a leer los estatutos. Pero eso está regulado tanto en la ley que regula los colegios, la 5.177, en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, y el estatuto constitutivo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. La matrícula federal, y insisto con esto para cerrar el punto, la llevan las cámaras en las diversas circunscripciones federales que hay a lo largo de la República. Ellos organizan la lista de abogados y abogadas que van a ejercer en el fuero federal, pero no tienen el control disciplinario que lo conserva el colegio de la provincia, ni tampoco hay sistema de previsión social federal. Los abogados y abogadas aportan a la caja de la provincia aun cuando tengan una causa federal. Bien, sigamos adelante. También dijimos un poco cuáles eran los deberes y las obligaciones. Eso no lo vamos a puntear ahora porque está bastante claro en la ley. Lo que nos ha quedado en el tintero del encuentro anterior es hablar un poco del rol que tienen en la sociedad abogados y abogadas. Que es quizá un poco lo más interesante para conversar y para debatir acá. En lo que hace al ejercicio profesional, ustedes pueden observar que abogados y abogadas pueden trabajar o en el sector público o en el sector privado y pueden hacerlo indistintamente como empleados, digamos, dependientes, en relación de dependencia, o pueden hacerlo liberalmente. Y ambas clasificaciones se conjugan. Por ejemplo, alguien puede ser abogado o abogada del Estado y a su vez trabajar liberalmente. Y el mejor ejemplo de esto son los abogados apoderados de Fiscalía de Estado.
Muchas veces abogados particulares tienen una cartera de juicios que les cede o les otorga Fiscalía de Estado, pero en carácter de abogado particular, o sea, no cobran un sueldo de parte de la Fiscalía. Por otro lado, hay abogados y abogadas que sí trabajan en planta permanente de Fiscalía de Estado y en este sentido ejercen abogacía pública porque están trabajando, patrocinan concretamente los intereses del Tesoro de la provincia y a su vez también están en planta permanente. O sea que fíjense cómo estas categorías se conjugan, incluso se superponen entre sí. Como les decía, un abogado libre puede tener sus juicios particulares y a su vez llevar una cartera de ejecuciones, ya sea de Fiscalía de Estado, de algún municipio, ser apoderado de la Defensoría del Pueblo, o sea, hay un montón de combinaciones posibles. Hay formas, pues, híbridas de vinculación, que no son ni en relación de dependencia, ni en forma completamente libre. No lo dije, pero el mejor ejemplo quizá de relación de dependencia son los abogados que trabajan dentro de otro estudio jurídico como dependientes, o los que se insertan en una empresa, como los que trabajan para compañías de seguros. Bien, volvamos a las formas híbridas. Una modalidad de trabajo muy interesante, sobre todo en el ámbito del derecho comercial, es el abono. ¿En qué consiste el abono? El abogado o abogada trabaja en forma libre, pero lo que hace es llevar todos los asuntos jurídicos que puedan surgir en determinado tema o en varios respecto de alguien que contrata ese abono, usualmente empresas. Esto es bastante común en el derecho comercial. Una empresa no sale a contratar un abogado o abogada cada vez que tiene un problema. Directamente tiene abonos con profesionales que lo que hacen es encargarse absolutamente de todos los casos. Muy común en materia comercial y laboral de empresa. A cambio, el profesional cobra una renta fija todos los meses y renuncia a cobrarle honorarios a su cliente. O sea, ahí es como que compensa. Vos todos los juicios, uno lo que hace es resignar ese cobro de honorarios, pero cada mes hay un canon fijo que paga la empresa, obviamente. Esto está bueno, trabajar así con algunos abonos, porque te asegura un ingreso fijo en el estudio. O sea, insisto en que todas las formas se pueden combinar. O sea, imagínense que hay abogados que tienen juicios particulares, llevan cartera de empresa, llevan cartera del Estado y a su vez venden abonos. O sea, esta paleta, digamos, de posibilidades es combinable entre sí. Después, hay otras formas también, como por ejemplo la consultoría. Esto también es bastante común en temas muy, muy específicos. Grandes empresas o incluso el Estado mismo contratan servicios externos de consultoría. E incluso entre abogados también. Esto es muy común en materia recursiva, por ejemplo. Es normal que ciertos estudios tengan, digamos, una tropa de litigantes, pero cuando hay que confeccionar un recurso o una demanda compleja, subcontrata otros abogados o abogadas especialistas en la materia. Esta es alguna de las ventajas que tiene el derecho procesal. Acá en el ámbito bonaerense son bastante conocidos los abogados y abogadas que solo se dedican a hacer recursos. Y les anticipo que se cobra muy bien. Otro trabajo de consultoría que últimamente está bastante de moda es el compliance, que es una suerte de consultoría específica sobre temas legales de un punto en particular que hacen que la empresa no incurra en acciones antijurídicas o delitos. Siempre va de la mano con la posibilidad de que las personas jurídicas puedan cometer delitos o infringir el orden jurídico. Entonces se contrata el compliance para que un estudio que se dedica a esa materia especialmente emita una suerte de dictamen o elabore una suerte de manual de buenas prácticas para no incurrir en violaciones al orden jurídico. También se suele usar para preparar contratos de concesión, esto sobre todo en el ámbito del derecho administrativo. Hay varias empresas abogadiles que se vienen dedicando al compliance. Pero es bastante nuevo, esto viene del derecho español, en
España ya hace bastante que las empresas pueden cometer delitos, así que es un modelo importado de allá. Es por la incorporación de la responsabilidad penal empresarial. Claro, sí, va de la mano con eso, pero no exclusivamente por eso. Otro caso de compliance puede ser en materia de defensa del consumidor. Algunas empresas contratan algún trabajo de consultoría externa para saber si su actividad y lo que ellos quieren hacer de algún modo puede afectar derechos de los consumidores y usuarios y que se le venga después alguna demanda colectiva o algo de eso y termina repercutiendo también en el patrimonio. O sea, va de la mano con la responsabilidad penal, pero no le es exclusivo. Sí, Guille, si me permitís un segundo para agregar. Sí, Si bien en España viene muy avanzado, porque viene mucho de allá, también lo que se hace es en forma preventiva, no solo en lo que es la responsabilidad penal empresarial, sino en forma preventiva. Sí. Lo que buscan las empresas a la hora de maximizar sus recursos y hacerlos más eficientes, lo que hacen es en forma preventiva que el funcionario, que en este caso va a ser un abogado que cumple un rol de administración, vela por el cumplimiento de todas las pautas que se propone la empresa, como objetivos también, pero que ese cumplimiento no tenga cuestiones antijurídicas. Claro, Y a su vez, los planes de negocio que puedan llegar a tener, que también tengan una posible proyección a la mejora, ¿sí? Más que nada como para economizar los recursos con los que cuenta la empresa. Tal cual, no es que lo hacen, digamos, por una suerte de baneo o ganas de no infringir la ley, porque la verdad que las empresas lo que buscan es maximizar los ingresos. Lo que ocurre que en otros sistemas judiciales, donde ya está más trabajada esta cuestión, o bien los procesos colectivos tienen una incidencia un poco más relevante, varias empresas ya tienen experiencia en haber perdido grandes juicios o haber tenido sanciones, en definitiva, causan un detrimento en la facturación. O sea, siempre va de la mano. Maite habló del plan de negocio, es una palabra clave. Si vos tenés un plan de negocio, tenés que saber de antemano si vas a quebrar la ley o no. Fíjense que lo que se busca es información. A veces el trabajo de compliance te dice, sí, vos vas a quebrar la ley, pero después empresarialmente la conducción de esa empresa hace la evaluación de si decide cambiar la conducta o no. Esto obviamente es algo patológico, ¿no? Pero hay infracciones, microinfracciones que siguen siendo rentables y de esto se tratan muchos procesos colectivos y viene de la mano con la multa civil o daño punitivo en la ley de defensa del consumidor. Concretamente, ¿qué quiero decir? El compliance te puede dar como dictamen que lo que vos estás haciendo infringe el derecho de información de todos los usuarios que vos atendés. Ahora, muchas empresas eligen seguir haciendo eso porque es mucho más rentable en términos económicos seguir cometiendo una infracción que se va replicando en el tiempo. Es más rentable eso que modificar la práctica y se convertiría en una gestión más cara del giro comercial. Pero bueno, basta una noticia de lo que es el compliance como para que sepamos, aunque sea que existe y lo que es, porque si no siempre estamos comiendo la coneja desde atrás, ¿no? Vienen los grandes estudios de la capital, se llevan todos los casos de compliance y no dejan nada. Así que mínimamente hay que saber lo que es. Después, marginalmente, algunos estudios también se dedican a los sistemas alternativos de resolución de conflictos. No es muy común en la provincia de Buenos Aires, pero en Capital y en otras provincias hay centros de mediación voluntaria. Quizás nuestra ley de mediación, y esto lo vamos a ver más adelante, no favorece mucho este campo, pero es algo que de a poco está empezando a aparecer. Estudios que se dedican a hacer mediaciones, sobre todo. En Capital, ¿por qué hay más? Porque en Capital el requirente puede elegir al mediador. Entonces, ahí hay como una competencia un poco más de mercado, ¿no? Si a mí me fue bien con un mediador, muy probablemente yo lo vuelva a elegir. Entonces, eso fomenta a que profesionales quieran dedicarse a eso. Provincia de Buenos Aires, como tiene un sistema de sorteo, el que se anota porque le gusta o porque tiene ganas de hacer mediaciones, pero no hay un fomento de esa rama como actividad empresaria jurídica. No, eso en provincia de Buenos Aires se ve muy poco y prácticamente no existe.
Bien, hasta acá el abanico de lo que se puede hacer, digamos, desde la profesión. Luego tenemos el rol del abogado y abogada en la sociedad, y ese es un tema bastante importante que muchas veces no se le da la trascendencia, o por lo menos la que nosotros consideramos que es oportuna. Hablar un poco de la misión ética que tiene la abogacía, porque no es, siempre decimos lo mismo en los cursos, no es una actividad como todas las otras, me refiero a las otras profesiones. Nosotros, todo un poder de la República, como el Poder Judicial, descansa en personas que tienen título de abogado o abogada. Y por su parte, el artículo 18 y la defensa en juicio descansa sobre todos los abogados y abogadas de la matrícula. ¿Por qué? Porque la gente no puede defenderse de propia mano. Nosotros en el artículo 56 de nuestro Código Procesal vamos a encontrar el patrocinio letrado obligatorio, o sea, no hay manera de hacer una defensa material. Entonces la pregunta es ¿cuál es el rol de abogado y abogada en la sociedad? ¿Es solamente poner un negocio y ganar plata con eso? Bueno, ciertamente no. Insistimos en la clase anterior, no es que esté mal intentar ganar dinero con la abogacía, porque una de las tantas cosas que es el estudio es una empresa. Y el que no lo ve así, muy probablemente no lo pueda, digamos, sostener viablemente en el tiempo. Es una empresa, pero además la abogacía tiene una misión dentro del sistema republicano y en el marco de la sociedad moderna, que es una misión de interés público. Y esto lo van a poder ver en el video que les dejamos de Bomer, Martín Bomer. Martín Bomer es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Andrés, que es bastante interesante y respecto de la abogacía tiene algunas consideraciones dignas de destacar. ¿Qué nos dice en el video? Que abogados y abogadas tienen un rol que descansa en dos características principales. Una es la de ser un igualador retórico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué querrá decir esto de igualador retórico? Bueno, las personas en su vida cotidiana quizá no tienen tiempo de estudiar todo el caudal de leyes y la interpretación de las normas. Y esto las hace desiguales, porque habrá alguien que conoce más sus derechos y otros que no lo conocen absolutamente en nada. Y abogados y abogadas vienen a actuar como igualadores en sentido retórico, porque esa disfunción en el conocimiento de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos se ve igualado en que debe ser defendido por un profesional del derecho que, habiendo egresado de una universidad debidamente acreditada por la República, se supone que mínimamente tiene algunos conocimientos y habilidades en torno a la litigación y a las normas jurídicas del sistema. Entonces, por eso iguala, entonces tiende a preservar la igualdad ante la ley. Es también un poco una de las razones del patrocinio obligatorio. Esto lo habrán visto en Procesal 1. Pero ¿por qué hay patrocinio obligatorio? Bueno, esto tiene un sentido igualador, porque si no, el que tiene dinero contrata a un abogado o abogada y el que no lo tiene se pone al cachetazo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, no, acá es el patrocinio obligatorio. Si la persona no tiene recursos para costear un abogado o abogada a la matrícula, existe la defensa pública. Pero en este sentido, la profesión tiene un carácter igualador. Y después habla de algo que es un poco más novedoso, que es una suerte de misión traductora. ¿Por qué dice traductora? Dice, abogados y abogadas lo que hacen es traducir al interés público la pretensión individual. ¿Qué quiere decir con esto? Y da un ejemplo. Ningún profesional podría ir a plantearle a un juez, usted debe darle la razón a mi cliente, porque esto es lo que más le conviene a mi cliente, y porque vivimos en un sistema capitalista y esto es de él, le pertenece exclusivamente a él, y todo lo demás no interesan, porque yo lo único que quiero es ganar el juicio. Cualquiera que plantee en estos términos un litigio está condenado, no sé si a perder, pero por lo menos a que el juez lo mire que está loco o que directamente es un irreverente. ¿Qué hacemos, abogados y abogadas? Traducimos al interés público. Entonces nosotros decimos, la pretensión de nuestro cliente debe tener luz verde porque está fundada en el derecho, porque hay una norma que tuvo en cuenta el legislador por motivos de interés público que hace que le asista la razón.
Entonces, si usted le da la razón a mi cliente, se fortalece la justicia del caso y con ello todo el sistema. Entonces, esto es lo que quiere decir Bohmer cuando habla de traductor. No va a decirle al juez egoístamente que le dé la razón porque es lo que más le conviene, sin ningún tipo de sentido de alteridad. No, lo que hace es fundar en una norma para traducir en términos de interés público esa pretensión individual al cual el juez debe hacerle lugar. Después tiene otras consideraciones interesantes que las vamos a dejar para la clase que viene, porque se pregunta si los abogados y abogadas pueden mentir. Y acá las aguas se dividen, pero no me quiero adelantar. Él incluso esboza alguna conclusión, pero yo les dejo que vean el video a los que no lo vieron, y la clase que viene con el trabajo de ética vamos a debatir a ver si abogados y abogadas pueden mentir, decir cosas que no son verdad en aras de la pretensión procesal del cliente o cliente. Pero bueno, lo dejamos para más adelante. Bien, antes de darle paso a Rocío, que nos va a hablar de medios de notificación fehaciente, hay un tema para tratar que también está en el cronograma, que es la entrevista con el cliente y la fijación del caso, o sea, el abogado y el caso, las relaciones que traza con su clientela y también la organización del estudio jurídico. Detalle no menor, yo les confieso que cuando empecé a ejercer no tenía ni idea de cómo se organizaba un estudio. Y esto, si no lo agarrás, digamos, de buena mano al principio, puede traer unos cuantos problemas. Obviamente que nosotros vamos a partir de la base de la organización de un despacho profesional sencillo que recién está empezando. No le vamos a trazar los lineamientos de cómo organizar 5 secciones distintas de incumbencias profesionales, porque eso ya sería demasiado. Pero sí, aunque sea trazar lineamientos generales, como para empezar a ejercer el día que ustedes se reciban. Entonces empecemos por aquí, antes de hablar de la entrevista. Hay 3 herramientas básicas que todo profesional debe tener. Está bueno notar cómo, y esto las chicas, incluso Mai, que fue la primera cursada del 2016, me van a ayudar, porque cómo fue mutando esto, ¿no? Al principio hablábamos de que todo abogado o abogada tenía que tener una carpeta melliza, una agenda, una hoja de control, y las referencias parecían permanentes al soporte papel. Bueno, eso ha ido mutando, incluso en nuestra cursada, en los pocos años que hace que estamos dando estas clases. Esas 3 herramientas, la carpeta melliza, la agenda y la hoja de control, subsisten. Lo que pasa que modernamente ya el formato papel queda cada vez más relegado, ¿no? Cuando nosotros montamos el estudio con mi socio, era todo papel, y no hace tanto tampoco, ¿no? Cada carpeta, cada cliente tenía su carpeta, y ahí había prácticamente una copia idéntica a la del expediente, pero obviamente en copias simples que uno guardaba en una carpeta de cartón. Entonces, todas esas hojas se iban acumulando, se iban apilando en un depósito que nosotros tenemos acá en el fondo que le llamamos sucucho. Entonces se iban apilando ahí y después uno se veía en la obligación de hacer algo con la gestión de ese papel. Bueno, algunos años después eso cambió. Habrán notado que le dicen carpeta melliza o se le puso ese nombre porque terminaba siendo igual al expediente. Uno tiene la documentación original de lo que está para presentar y una vez que ingresa al expediente lo que uno hace es ir acumulando copias. Por eso se llamaba carpeta melliza. Bueno, hoy el soporte papel tiene cada vez menos lugar. Lo que sí hay que tener hoy es, aunque sea una carpeta organizada dentro de nuestras computadoras, con el escaneo de los documentos. Esto es fundamental. Ya vamos a ver cuando avance en la asignatura para qué sirven las copias digitales, etcétera, etcétera. Pero uno no puede ir presentando escritos con copias y no guardar nada de eso, por más que esté digamos, en soporte magnético en el servidor del Poder Judicial. No. Lo más prolijo es tener, aunque sea un sector de nuestra computadora o en la red, en la nube, una carpeta para cada una de las causas. Insisto, no hace falta que sea de papel.
La carpeta melliza igual no murió del todo, porque nosotros lo que hacemos es guardar documentación original o bien documentos sensibles de nuestros clientes y clientas. O sea que no desapareció del todo. Pero dejaron de ser tan gordas como antes, porque ahora uno lo que hace es ir acumulando las copias digitales de todo eso. Así que lo primero que diríamos es esto. La carpeta melliza no murió, existe, pero con un formato más moderno, ¿no? Uno acumula los PDF en una carpetita en nuestra computadora, que es muy útil ir poniéndole nombre a los archivos e incluso numerarlos, porque esto también suele ocurrir. Uno tiene una carpeta para fulano de tal contra mengano sobre daños, y después es un lío porque se van acumulando ahí los archivos y uno no sabe bien cuál presentó al principio, cuál es al final, y es un lío. Ni hablar si los archivos no tienen nombre. Entonces es útil tener un orden incluso dentro de las carpetas de nuestro Windows. Segundo, hablamos de la agenda, la herramienta fundamental. Y cualquiera de ustedes tendrá en su celular una agenda que se sincroniza con el mail y pueden verla todo el tiempo, digamos, con alertas y configuraciones de las más modernas. En este caso, incluso les diría, la agenda de papel tampoco murió. No murió la agenda de papel. Quizás quedó un poco más flaquita, como en la carpeta melliza, y les voy a explicar por qué. Tiene un fundamento de eminente sentido práctico. Abogados y abogadas, la mayoría de las veces que hacen anotaciones de una fecha, están hablando por teléfono. Entonces, si ustedes anotan una reunión a la vez que hablan con alguien, yo les aconsejaría que lo hagan en una agenda de papel, porque muchas veces les va a pasar que cuando cortan, se olvidan a los 2 minutos de agendar esa reunión. Y cuando uno tiene una reunión, 2 o 3, es difícil olvidar. Ahora, cuando vos tenés 10 durante la semana, esto es mucho más olvidable. Así que la carpeta, la agenda no ha desaparecido del todo. Yo incluso tengo, y esto es más a título de consejo, una planilla de Excel, se la voy a mostrar, que es la que viene con el programa, no es un invento mío, que te muestra todo el mes. Entonces, uno muy fácilmente lo que puede hacer es ir anotando en cada uno de los cuadraditos la actividad para cada día. Es genial porque ahora que la quería mostrar no la encuentro. Pero bueno, yo uso la misma, Guille. A ver si la a ver si encuentro. la tenés, Rochi, por ahí. Acá está, miren. Ahí está. Es un tanto... Ayuda No mucho a la termino las productividad. actividades que tengo, porque si se llega a leer, capaz que dice pasear al perro o alguna cosa así. Pero es útil, aunque sea mínimamente, tener un recordatorio que uno pueda ver de primera vista si hay que hacer algo. No se hagan los cool, los hipsters de que anotan todo en el iPhone, porque uno cuando está hablando por teléfono no lo puede anotar a la vez que está hablando. Y cuando uno corta y lo quiere agendar después, ya se olvidó porque entró un WhatsApp o un Instagram o otra cosa. Y cuando perdés una reunión, que es con los muchachos del fútbol 5, no hay problema. Ahora, si es una reunión para ganar dinero, ya puede tener otro problema, mucho más grave. Y ni hablar si es una audiencia judicial y pueden incurrir en responsabilidad profesional. Y acá en serio, uno de los peores errores y más grave que puede cometer un profesional, olvidarse de una audiencia. Las consecuencias que esto puede tener en un proceso son devastadoras. Puede llevar puesta incluso la matrícula de un profesional. Así que, más allá de la broma, esto les conviene a ustedes tener una agenda de papel o mínimamente un lugar donde anotar ordenadamente las audiencias. Y los vencimientos, ¿no? Audiencias y vencimientos es lo más importante. Finalmente, la hoja de control. Que Guille, el celular puede fallar. ¿Qué, Ro? El celular puede fallar a veces. Sí, o sea, claro, se te queda sin batería, no se te sincroniza. baja. Sí. Exactamente. Sobre todo cuando estás en un horario y no sabes para dónde tenés que ir o en qué horario, siempre está bueno por ahí tener algo punteado. Es mucho más rápido que estar buscándolo, o que si no te anda el celular te puede pasar que se te apague, que te quedes sin batería, que no te ande internet y justo lo agendaste en la agenda que es por internet.
Sí, no, pueden pasar millones de cosas. Tenés un vencimiento, no es un momento nada grato, la verdad. No, perder un vencimiento, estás al horno. Les digo más, ahora no van a haber vencimientos porque estamos con plazo suspendido, pero yo los vencimientos los anoto en rojo. Vencimientos y audiencias van en rojo. Y es la única manera de que no se te escape nada. La del celular la uso también, porque si no van a decir este a Hamburgo que viene en carreta a dar clases. No, la del celular la uso, pero tengo las dos. Entonces no falla. Porque puede ser que yo me olvidé algo en la agenda de papel y la tengo en el celular. O me olvidé algo en la del celular y la veo en la de papel. Es una manera eficiente de hacer una gestión ordenada de las audiencias y de los vencimientos, y de las reuniones y todo lo que tenga un plazo perentorio. Finalmente, otra herramienta útil es la ficha de control, que la mencionamos el encuentro anterior, cuando hablamos del trabajo de campo. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una planilla de control subida? Que no la descarguen porque la vamos a reemplazar por una en línea. Entonces, la ficha de control tampoco murió, lo que pasa es que se modernizó. Muchos abogados y abogadas usan un Google Forms para tenerla compartida con todos los otros profesionales del estudio, o una planilla de cálculo Excel online, o un Excel común. No hace falta, digamos, programas raros. Pero, digamos, el papel también está dejando paso a la tecnología. En mi caso yo no uso más, no tengo planilla de control de papel, ya es todo por computadora. Pero digamos, cuando nació era obviamente de papel, incluso se siguen vendiendo los talonarios ya armados. Si uno va a una librería cerca de tribunales, van a ver que venden las hojas de ruta ya, digamos, preimpresas. Entonces es común ver a abogados y abogadas de la matrícula en las colas de los juzgados con estas planillas que van completando. Ya vamos a explicar, no me voy a adentrar en eso, ya vamos a ver cuáles son los datos que tienen y cómo se usan. Pero estas son las tres herramientas que me gustaría mencionar como básicas. Después, obviamente, hay software especializado. La verdad es que no hace falta. Para gestionar un estudio chico a mediano no hace falta. Los estudios grandes sí tienen programas corporativos como LexDoctor y otros. Thomson Reuters también tiene uno bastante moderno. Hay varios. Pero digamos que cuando uno está empezando tampoco hace falta tanta tecnología. Bien, voy a hablar 2 minutos sobre la primera entrevista y le voy a dar paso a las chicas que nos van a comentar también algunos temas. Vamos a hacer durante la semana con nuestro colaborador Agustín Yalea, más conocido como Tino, vamos a hacer un simulacro de primera entrevista. Entonces yo les voy a pedir por favor que lean el trabajo de Patricia Cogo y que lean Falcón. Y no lo voy a pedir que lo entreguen ni va a ir con formato de trabajo práctico, pero les pido por favor que lo lean estos dos trabajos y traten de ver en el simulacro que vamos a hacer con Agustín las características que explican, sobre todo Falcón, que es el que más habla, digamos, de los pormenores de la primera entrevista. Entrevista con el cliente que tiene que tener por lo menos 3 aspectos de tipo esencial. En esto seguimos a Falcón, que la tiene bastante atada en lo que es relaciones con el cliente. ¿Por qué digo atada? Porque esto no hay una teoría general de relacionarse con el cliente. En realidad, todos los que escribieron sobre esto es sobre la base de una experiencia propia y de prácticas que fueron surgiendo con el tiempo. Alguien ahí preguntaba qué trabajos. Bueno, hay 2 muy importantes que son el de Patricia Cogo y otro texto de Falcón. Y finalmente, un texto que a mí me encanta, pero no sé si tiene vinculación directa con la práctica, es el trabajo de Cueto Rúa, que habla de la figura del buen abogado litigante. Y ahí les va a explicar cómo estudia el caso el abogado y abogada. Porque en este rol transformador que tiene de la sociedad, los profesionales, lo que hacen es estudiar el caso. Siempre dicen que el primer juez del caso es el abogado, porque en realidad hace la evaluación jurídica mucho antes que lo que hace el juez. Obviamente que parcial, ¿no? Porque pretende defender a un cliente. Pero digamos que el primer juez del caso siempre es son los abogados y abogadas. Bien, pero volvamos a lo nuestro. Lo de Cueto Rúa se lo dejo para que lo lean ustedes. Hay que hacer 3 cosas en la entrevista profesional, sobre todo cuando es la primera. Y si uno no lo conoce al cliente, ni hablar.
Primero hay que intentar fijar el caso, ¿no? ¿Qué quiere decir Falcón con fijar el caso? Primero, debe tratarse de empatizar con esa persona que acude al profesional con algún problema. ¿Por qué? Porque no conoce bien cuáles son las consecuencias de ese problema jurídico en el que está involucrado. Muchas veces hay algún sentimiento de angustia, de preocupación. Ahí los profesionales tienen que tener mínimamente un sentimiento de empatía, o sea, no hay que mostrarse como alguien frío, que en definitiva lo único que le importa es pasar la tarjeta o el pone y que se vaya. No. Mínimamente un sentimiento de empatía con lo que le está pasando y la angustia que está viviendo el cliente. Lo que obviamente no significa compartir todo lo que le venga a decir, ¿no? Nosotros podemos estar atendiendo a un criminal de lo más bajo y bueno, mínimamente hay que tratar de empatizar con el problema que está teniendo, aunque no signifique compartir todo lo que a uno le vienen a contar. Entonces, ¿qué quiere decir fijar el caso? Primero tratar de empatizar, trazar un puente con los sentimientos del cliente. ¿Y cómo se hace esto? Y no encarando el problema de primera mano. ¿Se baja del ascensor o ya mientras van subiendo le aprieta los botones del ascensor? Che, ¿y qué te pasó? Y no, porque es medio chocante. En general lo que se hace es tratar de ir abriendo la charla con algún tema trivial y después ir introduciendo de a poco. No porque uno pretenda ser un gran sociabilizador, sino porque esto también está estudiado, ¿no? Cuando uno saca a la persona del foco del problema y la lleva a un sendero tal cual, ofrecer un cafecito, como dice Lautaro. Cuando uno la saca a la persona del problema puntual que tiene, preguntándole algo trivial, también la saca de esa, o un poco la saca de esa situación de ansiedad. Entonces, tampoco hace falta ponerse a charlar, comerse un asado con el cliente ahí, el estudio. Son 2 minutos donde vos lo sacás del foco de la atención de esa angustia que tiene para ir introduciéndolo en el problema que está pasando. Lo primero que se hace es preguntarle al cliente qué pasó. Esto viene a ser los hechos, si fuera una demanda. Y dejarlo que hable, dejarlo, no cortarlo. Entonces hay que dejar que fluya. Ir tomando nota. Ahora bien, y esto no lo dice Falcón, pero en mi experiencia personal, algunos clientes se ponen medio nerviosos cuando uno toma nota de todo, porque tratan de ver qué es lo que estás escribiendo. Entonces, en lo personal, yo tampoco pretendo aconsejarlos en esto, pero digamos, en lo personal, tomo pocas notas, no tomo muchas notas. Me anoto lo central. Ustedes se preguntarán si se puede grabar. Bueno, sí, yo me acuerdo que en los comienzos he grabado muchas entrevistas para poder después anotar tranquilo. No hay problema. Obviamente que no se puede divulgar, ¿no? No van a hacer un podcast con la entrevista del cliente. Pero digamos, te puede servir como para después anotar. Después uno va reuniéndose con gente todo el tiempo y no hay un tiempo para hacer todo 2 veces. Uno prefiere anotar directamente y listo. Consejo es no anotar todo, porque si no el cliente también le genera incertidumbre. Empieza a mirar a ver qué es lo que está anotando y se distrae. Ese es el problema. En realidad el problema no es que mire porque uno está trabajando. El problema es que se distrae y algunos detalles quedan afuera. Fijar los hechos. Tratar de ver si es un problema jurídico, ¿no? Esto pareciera obvio, pero a veces el cliente te viene a plantear, no sé, que tiene problema con la señora porque no le trae la comida a la noche. Ese es un problema que tiene que resolver el cliente en su casa. Ni siquiera si ese es un problema, que se compre la comida en la pizzería. No es un problema jurídico. Entonces, nosotros debemos encuadrar eso bajo el paraguas de una norma. ¿Y quién lo va a hacer? ¿El cliente? Bueno, no, nosotros tenemos que hacer eso. Llevando la conversación sobre aristas jurídicas. Si el cliente comenta que el día que lo chocaron volaban mariposas de colores, ¿qué me interesa a mí de qué color era la mariposa? ¿Qué sé yo? Uno va a preguntar si venía por la derecha o venía por la izquierda. O si venía por una avenida o una calle que era de tierra. Porque tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Obviamente. Bien, fijar el caso, ir viendo también, punteando los medios de prueba. Si nos cuenta que fue al hospital, hay que preguntarle si le dieron algún certificado o si le hicieron un diagnóstico. Lo mismo si hubo causa penal o no hubo causa penal. Este no es un detalle menor. Imagínense que toda esa actuación sumarial se va acumulando en un expediente en sede penal. Bien. Finalmente, hay que hacer 2 cosas más. Establecer las relaciones con el cliente, y esto en tiempos tecnológicos es fundamental. ¿Qué ocurre? Para el cliente, el único problema que hay en el mundo es el suyo. Y entonces, con la dinámica de las comunicaciones,
Si ustedes no fijan esas relaciones, van a recibir mensajes a la noche, un sábado, un domingo, a las 3 de la mañana. Los van a llamar permanentemente en horarios inoportunos, momentos que no tienen nada que ver con la profesión. Entonces, ¿qué es fijar las relaciones con el cliente? Y establecer un marco de cómo se van a desenvolver esas comunicaciones. Las cosas que parecen obvias no son obvias, hay que decirlas. Mira, a mí no me podés llamar después de las 4 de la tarde, porque voy a buscar a mi hijo otra cosa. No me podés llamar los sábados y domingos, porque juega la pelota, no sé, o no decir nada, no me podés llamar y listo, no hace falta justificar. Sábado y domingo no atiendo. O solo se me puede llamar en determinado horario. Esto que parece obvio hay que decirlo, si no es para problema y todo lo que se hace, digamos, después de que las cosas pasan, trae más problemas. Y esto me da el pie para decir lo último, que es el tema honorarios. Salvo que sea una urgencia, me dice Brian. En realidad, en el ámbito civil y comercial, como el que nosotros manejamos, no hay mucha urgencia. Si yo estoy haciendo una demanda de desalojo, es lo mismo que lo haga hoy, lo haga mañana. Esto se los digo no porque está muy bueno el comentario, no estoy, digamos, circunscribiendo el comentario solo a lo civil. Lo que ocurre es que esto también hay que decirlo. Mirá, yo urgencia no trabajo. O sí, me podés llamar en cualquier momento si te pasa tal cosa. Pero esto lo viven más los penalistas. Cualquiera que conozca abogado penal es impresionante. Yo conozco a varios, se van de vacaciones a Brasil con un celular satelital que tiene internet siempre, por ejemplo. No hay momento para no cubrir el celular. El civilista, en realidad, muchas cuestiones urgentes no trata, salvo que, bueno, hagan paros o se dedique, digamos, a cubrir urgencias. Civil y comercial mucha urgencia no tiene. Lo que dice Cueto Rúa ciertamente sí, pero bueno, habla de litigación en general. Yo, por ejemplo, de lo personal, yo aviso que urgencias no, si necesitan algo urgente, no me necesitan a mí, porque la verdad que no me gusta salir corriendo ni horarios raros, ni los fines de semana. Necesitan otro abogado, pero no a mí. Le decía, me da pie para hablar de honorarios. El tema honorarios, chicos y chicas. Esto se habla de la primera oportunidad que uno tenga para hablar de honorarios, hay que hablar de honorarios. Porque si no, después es una bola de nieve. El que no lo habló el primer día, difícilmente lo haga el segundo y le va a costar más el tercero. Y cada día cuesta más hablar de honorarios. Y esta es una situación de las más complicadas cuando uno empieza a ejercer, porque no sabe cuánto es mucho, cuánto es poco, a veces le da pena porque es un conocido. Chicos y chicas, cuanto más rápido les caiga la ficha de que ustedes van a vivir de esto, mejor. Cliente que se sienta, se le cobra la consulta. No importa si es tu tía, al revés, vos le tenés que cobrar porque es tu tía. Y le tenés más confianza para meterle la mano en la billetera. Hay que cobrar. Si no le cobras a tu tía, no le va a cobrar a nadie, porque ¿qué va a decir la tía? No, andalo de Guillermo que trabaja gratis. Bueno, no. El mejor momento para hablar de honorarios es la primera entrevista. Uno termina de escuchar y trata el tema honorario, que no quiere decir que uno le va a decir exactamente cuánto le va a cobrar en esa entrevista, pero uno sí tiene que dejar en claro cuál va a ser el sistema. Uno puede decir, mira, te voy a pasar un presupuesto durante la semana, pero no dejar de tocar ese tema. Insisto, pueden decir cuánto es, puede decir un porcentaje, puede decir pacto de cuota litis. Pueden decirles que le van a pasar un presupuesto, pero es un tema que hay que tocarlo. Porque les digo, en la práctica el cliente tiende a no querer tocar ese tema. O sea, va a hablar de todo menos de eso. Y después se empiezan a parar y claro, se te van, agarran el ascensor, no te pagan ni la consulta ni hablan del horario. Bueno, eso no, la puerta hay que cerrarla. Entonces, se cobra la consulta por regla. Después, obviamente que hay excepciones y la vamos a charlar durante el curso. Por regla, toda consulta se cobra y el tema horario se toca en la primera entrevista. Esto no puede fallar. También vamos a hablar de horario, esto viene mucho más adelante. Bueno, no me quiero extender porque ahora vamos a escuchar a nuestras colaboradoras, compañeras de cátedra, que son Rocío y Maite. Primero vamos a hablar con Ro sobre un tema extremadamente importante, como es el de el sistema de notificaciones fehacientes extrajudicial. Bueno, como ustedes verán, el programa sigue una lógica.
que es ver primero la actividad extrajudicial del profesional y después meternos de lleno en la actividad que despliega en los tribunales. Fíjense, y esto es inversamente proporcional al programa, ¿no? En realidad, abogados y abogadas trabajan más afuera de tribunales que adentro. Esto es bastante paradójico, ¿no? Porque nosotros estamos todo el año estudiando el código, pero en un curso tradicional, digamos, si es que existe eso, no se habla mucho de estos temas. Pero la verdad es que abogados y abogadas, quizá un 60, un 70% del trabajo lo hacen con el celular, negociando. Y ahí va a entrar Maite con ese tema. Porque es fundamental negociación para abogados. La negociación no es una disciplina que se hace así nomás, bueno, sí, dame 50 y andate a tu casa. No, es una técnica. De eso no va a hablar Mai. Pero primero vamos a arrancar esta actividad extrajudicial que hacen los profesionales con Rocío, que nos va a hablar del sistema de notificaciones fehacientes. Yo los invito y las invito a que busquen en un PDF de Código Civil y Comercial, no ahora porque por ahí es medio engorroso, pero los invito a que hagan este ejercicio. Agarren un PDF de Código Civil y Comercial, introduzcan la voz notificación o la voz fehaciente y van a ver que aparece más de 50 veces. Así que esto nos da un dato acerca de la trascendencia que tiene saber usar estos medios y sobre todo cómo confeccionar una carta de documento o un telegrama. Rochi querida, buen día, ¿cómo andás? Saludo de vuelta para la grabación, esto estamos como en la tele. Hola, Guille. Estoy tentada, te estoy escuchando tentada. Es una realidad, hay que saber cobrar la entrevista. Obviamente que va a haber excepciones y obviamente que puede suceder que haya alguna causa que uno quiera litigar y que crea que por una cuestión ética debería hacerlo y un cliente que no pueda afrontar ese gasto, hay que hacerlo desde ya, pero Guilla apunta a romper un poco con esa vergüenza que nos genera el tema de cobrar, el tema de hablar de plata. Ustedes mismos tienen que saber lo que vale su trabajo y hacer todo un trabajo de confianza propia, digamos. Y saber que lo que están haciendo es porque estudiaron, es porque se capacitaron y es porque eso lo tienen que cobrar, básicamente. Desde ya que va a haber excepciones. Y eso no está hablando de que sean abogados salvajes, de que listo, te sentás, no me importa si te desalojas. No, no estamos apuntando a eso, sino que estamos apuntando a que sepan. Yo, ¿por qué les cuento esto? Yo no quiero hacer un catálogo de anécdotas porque esto se torna muy aburrido. Pero cuando empecé a litigar me daba una vergüenza terrible el tema de horarios. Y de la vergüenza. Mi socio, que se había recibido parecido a mí, pero ponele 6 meses antes, ya tenía otra cancha. Entonces, yo lo veía hablar con un cliente, le contaba un drama terrible, se prendía un pucho y le decía, tráeme 20 lucas para mañana. No lo podía creer, obviamente es un maestro. Bueno, no le digo el extremo, pero es un tema que hay que tocar. No se puede no tocarlo. Después hay modulaciones, ¿no? Uno puede cobrar, no cobrar, cobrar más, cobrar menos, pero el tema hay que tocarlo, aunque sea, digamos, diferido para otro momento. El presupuesto durante la semana es un poco más elegante porque uno le da la chance, sobre todo al principio, de testearlo con otros colegas. Che, ¿cuánto se cobra un amparo? ¿Cómo trabajás la demanda de daño? Entonces, durante la semana vos le mandás el presupuesto. Pero es un tema que hay que tocar. Coincido contigo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Se acopla o algo o no? No. Estoy a 2 computadoras y un celular, básicamente, porque no podía entrar, así que me agarró la desesperación. ¿Se te ve? Tengo como un aula virtual. Tengo un aula virtual. Bueno, vamos a hablar un poco de la actividad extrajudicial del abogado. No vamos a hablar en detalle del perfil que a veces genera la Universidad de La Plata y otras tantas del abogado litigante, porque eso es una realidad, pero bueno, tendríamos que empezar a saber que el abogado tiene diferentes acepciones que podemos considerar y en las cuales podemos trabajar, que no simplemente es la litigación en su estado puro. Pero más allá de eso, siempre hablamos cuando hablamos de las prácticas, de la demanda. Como que ahí arranca todo.
Nosotros lo que intentamos es explicarles, no, hay un paso previo, o sea, si ustedes lo hacen en una línea de tiempo y acá ponemos iniciar la demanda, contestación de demanda, la parte probatoria, la sentencia, parte recursiva si lo hubiera y corte, antes de todo eso, hay toda una parte que es la parte extrajudicial, que acontece, digamos, que puede llegar a acontecer, de las cuales tenemos que estar preparados y preparadas. Entonces, no arranca con la demanda, o sea, el que les da prácticas o el que les explica solamente a partir de la demanda, considero que es un grave error. Entonces, primero vamos a hablar un poco de lo que es ahora carta documento, que ya les aclaro que estamos hablando de carta documento en lo civil y comercial, no tiene nada que ver en cuanto a la relevancia con la carta documento no laboral. La carta documento no laboral, si yo ejerciera la profesión liberal y me dicen, Ro, ¿hacemos una carta documento laboral? Te digo que no. Básicamente te digo que no. Entonces, estamos enfocándonos ahora en la carta documento civil y comercial, dentro de lo que es lo que nos compete. Después vamos a hablar de la mediación prejudicial, que es obligatoria, que eso va a quedar para más adelante, para creo que la próxima clase. Y May nos va a hablar de negociación. Entonces, ya para que vayan viendo que hay diferentes tipos de herramientas. La carta documento, vamos a hablar de carta documento, les voy a explicar. Está regulada, hay una resolución, la 3252 del año 2004, ¿sí? Tiene una estructura propia la carta documento, como toda intimación fehaciente, es una intimación fehaciente, tiene una estructura propia, que les decimos por ahí la estructura de la misiva, para que ustedes no se confundan con la demanda, aunque en realidad después se van a dar cuenta con las prácticas que más o menos todo sigue el mismo esquema. Siempre hay quién reclama, frente a quién, un objeto, más o menos los escritos, cuando vayamos estudiando, se van a dar cuenta que más o menos siguen todos un parámetro parecido, desde ya que se diferencia un recurso de una demanda. Pero lo que les digo es, para que ustedes en su cabeza puedan diagramarlo de una manera no tan compleja, si ustedes lo pueden diferenciar, digamos, se van a dar cuenta que es muy similar. La estructura de la carta de documento es, primero hay que poner quién se reclama y en qué carácter. Por ejemplo, Rocío González en carácter de inquilina de la propiedad tal, ¿no? Mencionar la causa de la obligación, si es que tengo un contrato, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que da origen a esa obligación de la cual yo estoy confeccionando una carta de documento a los efectos? Mencionar el objeto, que es qué pretende, ¿sí? ¿Qué estamos pretendiendo con esa carta de documento? Sin dar lugar a dudas, ¿sí? Ustedes piensen que el objeto en general, y lo dice, después lo vamos a ver con la demanda, de casi todo tiene que ser claro y preciso. ¿Qué estoy pretendiendo con esta carta de documento? ¿Por qué estoy confeccionando una carta de documento? ¿Por qué estoy enviando una carta de documento? ¿Por qué voy a un abogado que me haga una carta de documento? Por esto y por esto. Claro, ¿no? Extensiones de 500 párrafos que en realidad es superfluo y no hace a la cuestión específica. El tema del apercibimiento es fundamental con la carta de documento, ¿sí? Porque en realidad lo que hago es, bueno, envío esta carta de documento, reclamo el objeto, ¿sí? De lo que me está sucediendo, pero en realidad lo que tengo que poner, que es fundamental, es el apercibimiento, ¿sí? Envío esta carta de documento, pero si no me respondés, o si como propietaria, por ejemplo, de un lugar, no me pagás los alquileres que me debes, por decirlo lisa y llanamente, hago el apercibimiento para iniciar acciones legales posteriores, ¿sí? Entonces, el apercibimiento es algo claro y clave en la carta de documento, ¿sí? En caso de que no me respondas, que sería silencio, o en caso de negativa a cumplir con el objeto de mi carta de documento, voy a iniciar las acciones legales correspondientes. De considerarlo pertinente, puedo poner los datos del abogado, yo se los recomiendo, así ya, si yo fuera la cliente, en ese caso, me desentiendo un poco de la situación. Si voy a ver un abogado, me confecciona la carta de documento del abogado, ya pongo los datos del abogado y por ahí me puedo relajar y me quedo más tranquila.
el cierre, que sería la estructura del cierre, que es que queda usted debidamente notificado, y la firma. El requisito de la firma es fundamental porque tiene que ser frente al personal del correo, ¿sí? No puedo firmar la carta documento en mi casa, digamos. Tampoco la puedo firmar en el estudio del abogado. Tiene que ser frente al personal del correo. Entonces tengo que ir al correo a presentarme ahí y poder hacerlo ahí. Los atributos de la carta documento. ¿Cuáles son los atributos de la carta documento? Tiene carácter fedatario. Ahora vamos a hablar lo que es el carácter fedatario. Tiene envío registrado. Esto es el seguimiento mediante el sistema Track and Trace, que tanto lo van a leer cuando entran a la página del correo Andreani, el correo argentino, ¿sí? Esto es que es fabuloso. Les va a pasar ahora si por ahí se meten en la página o tienen algo que les quieran enviar, directamente uno puede hacer un seguimiento de cómo va el pedido y cómo es el estado de distribución de ese pedido. La carta documento tiene 2 visitas, ¿sí? Ahora vamos a explicar, y lo que les pido es que por favor, el día que tengan que iniciar, que elaborar una carta documento, que soliciten el aviso de recibo, que ahora también vamos a hablar del aviso de recibo. Esos son los atributos, entonces. Tiene carácter fedatario, ¿sí? Porque de hecho va a servir como prueba, ¿sí? Es una intimación fehaciente. Tiene un envío registrado, que es el sistema que estamos hablando de Track and Trace. Tiene una distribución prioritaria, ¿sí? Porque el correo le da una prioridad a ese tipo de encomiendas, ¿sí? Y se encarga del transporte, de la distribución y de la entrega. Tiene 2 visitas, ¿sí? Y se entrega a bajo firma, que eso ya lo hablamos, que es frente al oficial del correo. El formulario se lo confecciona el correo oficial. Yo no puedo hacer una carta de documento en mi casa, le pongo unas florcitas, unos corazones, me gustó esta carta de documento y la envío porque me pareció simpática, digamos. El formulario de la carta de documento tiene que ser el formulario oficial que se encuentra en el correo. Obviamente, lo que tiene una facultad, el correo, que es de archivar esa carta de documento, la archiva por 5 años. Entonces, el remitente original va a quedar en la persona del destino, al que la estamos enviando, ¿sí? Se va a entregar una copia sellada y autenticada al remitente, y la segunda copia, que también es autenticada, se va a quedar archivada en el correo por el plazo de 5 años. Después, chao, desaparece, digamos. Las tiran, las queman, no sé cuál es el modus operandi del correo. ¿Qué debo presentar para iniciar una carta de documento? Para poder enviarla, simplemente el DNI. ¿Sí? El documento de identidad, que esto puede ser obviamente libreta de enrolamiento o libreta cívica, según la edad que tengamos, ya lo dudo, ¿sí? O la cédula de identidad federal o provincial, que es la del Mercosur, ¿sí? Y en el caso de extranjeros, puede ser con pasaporte de ciudadano extranjero, ¿sí? Que tenemos las cédulas expedidas por autoridades de países limítrofes, digamos. Si no, si somos ciudadanos de la República Argentina, directamente con el DNI, documento único de identidad. Es importante solicitar, como les decía hoy, el aviso de recibo. El aviso de recibo, tenemos la opción, si ustedes intentan hacer la carta de documento o intentan enviarla, de poner con aviso de recibo, sin aviso de recibo. Grave error no poner con aviso de recibo, ¿sí? El aviso de recibo es ese talón troquelado en el que consta, ¿sí?, el resultado de la entrega. Así que es fundamental que yo tenga en mi poder el resultado de la entrega por si a posteriori tengo que iniciar algún tipo de acción legal, digamos. Está incluido en el precio, de hecho, y obviamente, si efectivamente la carta de documento es recibida por el destinatario, ¿sí?, queda estampada la firma y la constancia del recibimiento, y me va a quedar a mí el talón firmado, digamos. En caso de que hubiera un intento fallido, ¿sí?, como les decía, la carta de documento tiene 2 tipos de entrega. El segundo va a ser a las 24 horas del primero, ¿sí?
Obviamente que si el oficial del correo que está diligenciando esa carta documento no encuentra a nadie en el lugar, va a dejar el famoso aviso de visita, del cual todos conocemos, seguramente porque alguna vez hemos pedido algo a domicilio o nos ha llegado algo a domicilio, nos va a dejar el aviso de visita, ¿sí? Y el destinatario debería ir a buscarla a la sucursal del correo correspondiente. Una consulta. Sí. Al ser un medio de prueba, lo tiene que recibir obligatoriamente a quien está destinada, puede ser un familiar o a quien está en el domicilio. ¿Cómo es el tema Claro, ese? exactamente. Lo tiene que recibir la persona a la que fue destinada la carta documento y tiene que firmar, digamos, ese talón de recibo, ¿sí? Lo ideal sería es que si la persona no está en su casa, el cartero, digamos, va a volver, o el oficial del correo, dentro de las 24 horas, digamos, ¿sí? Claro, por ejemplo, si les mandan una carta documento a mi papá, no la puedo recibir yo y firmar yo, tiene que ser él. Sucede a veces, ¿sí? Pero eso está dentro de las facultades que tiene el oficial del correo. Como tiene ese carácter de intimación fehaciente, lo tiene que recibir la persona que es el destinatario de esa carta de documento. Claro, porque si no, como medio de prueba quedaría medio... Exactamente. Bueno. Perdón, una pregunta. Sí. Y en esos casos que lo reciba otro, ¿qué hay que argumentar? O sea, si empieza a correr algún plazo, ¿cómo procedería? No, es que en realidad no está corriendo ningún plazo porque ustedes sitúense que estamos dentro de la parte de extrajudicial del abogado, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo con la carta de documento es intimar a alguien a que cumpla con algo, ¿sí? Que nos debe o que creemos que nos debe, para que esa persona cumpla con ese objeto de la obligación. No nos está corriendo absolutamente ningún plazo. Es una herramienta más que tenemos los abogados, digamos, para probablemente, en muchos casos, si la carta de documento es recibida positivamente y de respuesta no hay silencio o una evasiva, es resolver el problema. Si yo te envío una carta de documento porque me debes 4 meses de expensas, te intimo, ¿sí?, a que por favor cumplas con esa obligación hasta el 15 de julio, por darte un ejemplo, y vos me respondés positivamente que me las debés y me las querés pagar, y te digo, bueno, no sé, armame cuotas o te la pago, pero te lo pago el 20, pero ya se genera una interacción con la otra parte, y por ahí la obligación queda cumplida. Lo que les digo es esto de medio de prueba, de que si yo envío una carta de documento, es muy importante que me la guarde en caso de que la otra persona no me responda o que haya un silencio, para yo poder tener otro medio de acreditar que en realidad estoy intimando a la persona que cumpla con esa obligación, y no es que yo estoy iniciando un juicio porque en realidad me levanté con ganas de iniciar un juicio porque estoy enojada. Es, mirá, le envié una carta de documento, lo llamé por teléfono, no me respondió, bueno, listo, te inicio una demanda porque me debes 6 meses de expensas. Pero no nos corre ningún plazo en realidad, ¿sí? Técnicamente, procesalmente. Esta es la parte, digamos, previo a una demanda. Entonces, técnicamente no está rigiendo el Código Procesal corriéndonos ningún plazo, digamos, ¿sí? No estamos en la parte judicial. ¿Se entendió? Guille, ¿querés agregar algo? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, adelante. ¿Y si el remitente no quiere recibirlo porque no está de acuerdo con lo que la otra persona está reclamando? No hay ningún problema. En realidad lo que va a hacer el oficial es dejar constancia de eso y listo, se va. O sea, no es que va a haber un inconveniente por eso. Yo después, a través de esa actitud del remitente, voy a ver cómo continúo, si inicio una acción legal o no. Ah, listo, genial, gracias. No va a haber un problema. O sea, de hecho, el oficial de correo no tiene ni idea del contenido de la carta. El oficial de correo va a chequear que la persona la reciba y me firma el talonario, pero no sabe qué está enviando. O sea, la persona cuando lo recibe, supongo que se sentará y lo leerá, digamos, ¿sí? ¿Pero eso se toma como negativa o como silencio? Y porque la carta de documento la tenés que responder después. Entonces, si pasa un tiempo y no me responden,
o si yo le di un plazo para cumplir esa obligación y no lo cumple, ahí lo puedo tomar como una negativa a cumplir o como un silencio, digamos. ¿Se entiende? Sí, Perdón. sí, genial. Tengo una duda. Sí, dígame. Si yo tengo que responder la carta. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Tengo un plazo estipulado o el plazo lo pone quien la emite la carta? no, el plazo lo pone que la emite según la índole de la obligación que estoy dando a la persona por cumplir, digamos. Ok. La idea es poner un plazo razonable, si yo realmente quiero que la otra persona cumpla con esa obligación y me quiero evitar toda la parte judicial, es ponerle un plazo prudencial para que pueda cumplir con esa obligación. Si me debe 70 lucas y le digo que me la pague dentro de 3 días, probablemente no pueda cumplir con esa obligación la persona. Claro. Está bien, gracias. Guille, ¿querías agregar algo? No, solamente reforzar algunas cosas que bien fuiste diciendo, Ro, a lo largo de tu exposición. Sí. La carta documento o intimaciones fehacientes en general, cuando nosotros hablamos de carta documento incluimos también el telegrama, ¿no? La diferencia es muy sutil, el telegrama se cobra por palabra y la carta documento es una hoja, uno puede escribir todo lo que quiera. O sea, entiéndase también telegrama. No hablamos de las otras porque en realidad el acta notarial la hace un escribano. Nosotros vemos práctica profesional de la abogacía. Después, Exacto. como bien dijo Ro, la diferencia entre una postal que te manda tu tía de Tandil y una intimación fehaciente es que te está avisando lo que te va a pasar si no cumplís. Entonces, ¿cuál es el núcleo de una intimación? El apercibimiento. Fíjense que podría decir todo lo mismo una carta de documento o un telegrama y faltar el apercibimiento y me quedo en la nada, porque yo no le estoy poniendo ninguna consecuencia a eso. Otra cuestión, suma relevancia en materia contractual. Los que vivan en edificio o alquilen, esto lo saben perfectamente. Si yo no le mando una carta de documento, telegrama al administrador haciéndole saber que hay humedad en el techo, después si voy a juicio por eso, ¿y dónde consta eso? En ningún lado. Es algo que le dije en el ascensor y bueno, qué sé yo, por ahí se lo dije, por ahí no se lo dije. Entonces, es una manera de preconstituir prueba. Otra cosa, y esto ya es más una consideración personal. Hay que darle bola a estos temas, porque si no, como bien decía Ro, nuestra facultad te forma para que hagas la demanda de tu vida y después nos encontramos con profesionales que saben quién es Tarufo y no sé, Cuetorrúa, y no saben hacer una intimación fehaciente. Para que se dé una idea, esto es como ir a un bar y que no te puedan hacer un café con leche. Si vos tenés un bar, el café con leche está podrido y tenés que cerrar. Esto es lo mismo. Si nosotros no sabemos hacer una intimación fehaciente o comunicar algo a través de telegrama, una carta de documento, y nos tenemos que dedicar a otra cosa. Ponemos un kiosco en la esquina y hacemos otra cosa. Entonces, es fundamental empezar por estos temas. Fíjense que vamos a ir de menor a mayor. Vamos a ver cómo se hace una carta de documento, un telegrama, haciendo saber algo en materia contractual. O bien todas las notificaciones que dispara el Código Civil y Comercial son solicitadas por ley a veces para disparar una obligación. Y otra cosa más, hay que tener mucho cuidado con lo que se pone en una carta de documento. Mucho cuidado, porque importan reconocimientos a veces implícitos. Ejemplo, le mando una carta de documento a Rocío o telegrama hablando de aquel contrato que nos une y de cuándo me va a dar la prestación. Si Rocío me contesta que no me la va a dar, me reconoce que existe el contrato. Entonces, claro, no solamente hay que saber hacerla, sino hay que saber contestarla. Saber hacerla implica también saber lo que hay que callar, lo que no se puede decir. Y saber contestarla implica no reconocer cosas. Porque si yo le contesto, insisto, Rocío me habla de otra cosa y no me dice nada, y me está reconociendo la existencia del contrato. Fíjense que nuestro sistema civil y comercial pide que los contratos estén por escrito. Si yo no tengo el contrato, estoy al horno. Una carta de documento puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de mi pretensión, porque tengo un documento fehaciente donde me reconoce que existe el contrato. Entonces, guarda, hay que tener muchísimo cuidado. Ro. Yo te hago una pregunta. Sí. Si vos me mandás a mí una carta de documento diciéndome que te debo 12.000 pesos en concepto de alguna obligación que hemos contraído. Y yo te digo, no solamente no te debo, sino que vos me debes a mí 15. Sí. ¿Qué pasa ahí?
Y a mí me pones en la carga de contestar. En general, esta carga, salvo que la imponga la ley, no existe. Si a mí me mandan una carta de documento atribuyéndome una obligación y yo no la contesto, no hay un reconocimiento. ¿Por qué no hay un reconocimiento? ¿Quién lo puede decir? Vamos, chicos, civil y comercial. Conocimiento de la obligación. 733 creo que es el artículo. No, no es ese. El silencio es fuente de las obligaciones solamente cuando hay una obligación legal de Cuando contestar. está el deber de expedirse. Claro, yo no tengo obligación de contestar nada. Imagínense que me llegan No. cartas de documento todos los días, las voy a contestar, ni loco. Lo que pasa es que, bueno, a veces te conviene. Y eso lo tiene que evaluar el profesional. Otra cosa de utilidad es poner los números de contacto. A veces te mandan una carta de documento hermosa y vos no sabés a quién llamar. Es obvio que le dice un abogado, Claro. pero no dice ni quién fue, ni hay un contacto. Esto, que son detalles, son fundamentales para trazar un diálogo y abrir el camino de la negociación. Yo ya no me quiero extender más porque le dejamos muy poco Sí. espacio a Mai, que le había prometido por lo menos 20 minutos. La Bueno, negociación es acuérdense. fundamental, y este es el carril que se abre. Poder negociar directamente. ¿Con quién? ¿Con la parte? Y no, uno negocia entre abogado y abogadas. Pero bueno, Maite, buen día y bueno, Bien. ¿de qué se trata esto de la negociación? Buenas tardes, no, buenos días, buenas tardes, ya no sé ni qué horario estoy, si estamos más pasado el mediodía. No sé, Rosy, ¿te quedó algo por cerrar de notificación fehaciente o de medios No, fehacientes? no, quería decir eso, nada más, que también tiene que ver con que es una intimación fehaciente, recalcar esto del carácter fedatario que tiene el oficial del correo, no es que yo envío a un amigo que manda una carta de documento y va a surtir el mismo efecto, digamos, el oficial del correo está investido en ese carácter fedatario, en la cual tiene esa responsabilidad de diligenciar este tipo de intimación. Nada, Eso que esa dice aclaración. Ro, a ver, ahí eso se me escapó hacer hincapié, la verdad que no me quiero extender Sí. mucho. Pero lean bien, porque hay muchos fallos que hablan de ese carácter fedatario y eso no es tan pacífico, ¿no? El correo en su página de Tal cual. internet lo dice muy livianamente, eso no es así. Hay jurisprudencia que habla del carácter fedatario del empleado de correo. Lo que pasa es que es jurisprudencia vieja. Antes el correo no era una empresa, era un organismo del Estado. Entonces, mínimamente era un empleado estatal el cartero. Aun cuando es bastante polémico atribuirle ese carácter de fedatario a un cartero, ¿no? Fíjense que esa potestad la ejercen los escribanos y los funcionarios públicos. Usé la palabra carácter para no decirles valor, porque si ustedes por ahí ingresan a la página en las resoluciones que fue sacando, que fueron sacando a nivel nacional, que son viejas, decía valor fedatario. Claro. Y valor fedatario En un realidad secretario. hay que interpretarlo como que es un medio fehaciente. Fehaciente porque es verificable. Ahora, si el cartero es fedatario, esa es una polémica que nosotros no nos vamos a meter. En lo personal creo que no. Si alguna vez tuvo un asidero fue cuando el cartero era empleado del Estado. Hoy por hoy es un laburante como cualquiera de nosotros y nosotras que reparte cartas. O sea, ¿cómo va a tener poder fedatario? Hay gente que estudia 5 años abogacía, un año más escribanía y se mata para conseguir una matrícula y acceder a ser un fedatario público. Y después cualquiera que reparte cartas es fedatario. Bueno, no, hace un poco de ruido. Entonces, Exacto, la esa evolución en el jurisprudencia es tiempo de vieja. lo que es el carácter de lo que fue el correo en su momento como gran medio de comunicación del Estado y el carácter que tiene un empleado del Estado que se asemejaba a un funcionario público en ese momento, el cartero, el correo. Además que se En ese generaría momento, desigualdad con las otras empresas de exacto. correo. Solo sería fedatario el correo oficial. Nadie mandaría cartas a Juliani. Bueno, no. Claro. Además, Por eso hay mismo, otra tiene que ver también herramienta con que toda una sigue evolución fedataria, histórica de todo esto. que es el confronte notarial. Nosotros no nos metemos en esa porque es una herramienta un poco más compleja. El confronte notarial sí es fedatario, porque hay un escribano en el correo que da fe de las cosas que metes en un sobre. Pero es así, y hay un escribano que hace eso. Eso se llama confronte notarial. Claro. Pero bueno, no me quiero abundar en eso. Digamos, Le vamos a dar la esa palabra a aclaración Maite. exactamente, listo. Bye. Bueno, nada, en función de todo esto, como verán, se pueden llegar a disparar distintas situaciones. No sé si llegaron a ver el video de no me sale en este momento el nombre, que está a disposición, Carbonell, de Estudios Carbonell, respecto de lo que es la materia de negociación.
Ahí Carbonell lo que hace más que nada es establecer distintos criterios, elabora un primer concepto de lo que es negociar hoy en día, que es como, Carbonell lo dice como buscar un acuerdo mutuo a través del diálogo. Todo esto se viene estudiando a lo largo del tiempo en función de las diversas situaciones que se vienen dando en el ejercicio profesional de la abogacía. Obviamente cuando usted llega al cliente con una problemática, con un conflicto, no es lo primero que van a redactar es la demanda, por ahí encuentran una solución. Tengan en cuenta que esto va a ser economía en su propio recurso como abogado, porque tengan en cuenta que una demanda la inician y no tiene una resolución pronta, ¿sí? O sea, como dijo Rocío, inicia con la demanda y termina no se sabe cuándo, en virtud de la cantidad de recursos que se puedan presentar o no. Y el tiempo que a ustedes les vaya a llevar a preparar una demanda, ustedes pueden contar con este tipo de herramientas. O sea, te deben 12.000 pesos, ¿vale la pena iniciar una demanda o lo negocio? Y establezco, no sé, un acuerdo en el cual, bueno, mira, no tengo las 12.000 pesos ahora, pero te puedo hacer 3 cuotas de 4, por ejemplo, ¿sí? Y eso no necesariamente lo voy a conseguir con una demanda, sino a través del diálogo. Este diálogo tiene que tener, obviamente, un canal y un mensaje, que se puede iniciar a través de la carta documento que comentaba Rocío, porque si yo la intimo a Rocío a que me pague 12.000 pesos y le dejo el número de teléfono de contacto del abogado, posiblemente ella diga, llame por teléfono y diga, sí, mirá, la verdad es que quiero arreglar, reconozco que le debo, pero no lo tengo ahora ya. Y ahí abre esta ventana hacia una posible negociación. Con esto doy las pautas de por qué es la importancia de la negociación como herramienta para el abogado, ¿sí? Carbonell establece que hay 3 criterios para una buena negociación, que tiene que ser un buen acuerdo, el primero como elemento, que el buen acuerdo es un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes, ¿sí? Un acuerdo eficiente, que es el segundo elemento, que tiene que ver con que sea posible, porque si yo le digo a Rocío, bueno, sí, hoy Rote me debes plata, así. Si yo le digo a Rocío que me debe 70.000 pesos, acordamos que me los pagás en 2 semanas entero. Y por ahí en 2 semanas, si Rocío tiene que salir a pedir un préstamo, el banco no se lo va a dar para pagar mi obligación. Entonces, tiene que ser de posible cumplimiento o aplicable en la práctica. Claro, ser flexibles también. Exacto, exacto. Y lo que tiene que hacer este acuerdo es, como base, preservar la relación, el vínculo que se tiene entre las partes. Y en todo caso mejorarlo. Pero nunca puede o nunca debería ir en detrimento del vínculo inicial que se tiene entre las partes, ¿sí? Con este piso de marcha, lo que hicieron Fisher y Urey fue establecer lo que son las pautas o los pilares en lo que es la negociación conforme a la escuela de Harvard. Esto, si bien son 7 pilares o 7 elementos o principios, principalmente nos vamos a centrar en 4, que son los esenciales y primordiales, que tiene que ver con separar a las personas del problema, enfocarnos en los intereses, considerar los múltiples intereses y la utilización de estándares objetivos. A su vez, Carbonell también habla de los caracteres del buen negociador y habla también de procedimientos de negociación. Como dijo Flor hace un ratito en el chat, de todo esto hay una diapositiva con mayor extensión e incluso que amplía un poco con lo que es Falcón y un libro que es Sí de Acuerdo, que se usa mucho para lo que es mediación, como una técnica previa de negociación, perdón. Y bueno, ahí ya van a tener mayor material. Sí. Está bueno eso que decías de la escuela de Harvard, que por ahí
en general después cuando iniciamos una demanda o ya estamos dentro del marco de un litigio, por ahí el paradigma es ganar-perder, inevitablemente. Exacto. Y ahora estamos hablando de por ahí estar en un contexto de negociación que sería ganar-ganar, que las dos partes... Exacto, a eso me iba a entrar ahora un poquito. En que este paradigma, como dice Ro, el tema de la negociación, y está muy relacionado con el primer criterio que establece Carbonell, en lo que es el buen acuerdo, uno cuando se sienta a negociar con alguien, necesariamente tiene que tener enfocados sus intereses. O sea, hasta dónde yo voy a ceder o no, o cuál es mi piso mínimo, ¿sí? Hay momentos en los cuales uno puede ceder o hacer un descuento en la deuda o extenderme en cuotas y no requerir la totalidad de una, por ejemplo. O a la hora de negociar un contrato, yo si lo que busco es la obtención de un puesto o la obtención de un contrato, tengo que ver y analizar primero en mis intereses, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy dispuesta a perder, entre comillas, para lograr el objetivo principal, ¿sí? La otra parte va a ser lo mismo, si establece unas buenas técnicas de negociación. Entonces, al momento de llevar a cabo este diálogo, cada uno va a tener su piso y va a tener un techo. Y lo importante para lograr la lógica de ganar-ganar, primero que los dos obtengan sus intereses mínimos, su base. Después, si ambos logran llegar a los techos y ponerse de acuerdo, es el acuerdo ideal y perfecto siempre y cuando se cumpla. Si no, con que se establezcan los puntos mínimos, después ahí, por eso también el tercer punto de lo que son los principios de Harvard, habla de lo que es considerar los intereses del otro, porque yo a la hora de sentarme a negociar, tengo que saber también o analizar la perspectiva de lo que va a necesitar el otro. Yo si analizo que Rocío va a tener que pedir un préstamo en un banco para pagarme la deuda, ahí estoy considerando los intereses del otro. A la hora de sentarme a charlar, estableciendo esto de negociar como una charla, como volviendo al tema del diálogo. Entonces, a la hora de considerar esos intereses, es que yo tengo mayor o menor flexibilización para lograr este acuerdo posible. Y llegando al último punto, ahora me voy a enfocar, primero arranco de lo que son los intereses y después a lo último me voy a lo que es separar los problemas de las personas. Tiene que ver con la utilización de estándares objetivos. ¿Sí? Yo no puedo, no sé, a la hora de negociar un contrato para contratar a alguien, por ejemplo, tengo que contratar a un artista, ¿sí? Me siento con una bailarina y le digo, bueno, quiero que formes parte de mi ballet, te voy a pagar, no sé, 10.000 pesos. Tengo que tener en consideración también lo que es el mercado. Si a todas las bailarinas le pagan 20, sería necio de mi parte sentarme con una bailarina que le pagarle 10. ¿Sí? Porque esa bailarina también va a tener información respecto de lo que es el resto del mercado. Y va a decir, pero me conviene ir a la otra compañía que me paga 20. ¿Sí? Entonces, en función de todo eso, tener los estándares objetivos, que tiene que ver con precios de mercado, cuestiones de análisis de las tradiciones a la hora de sentarse a negociar con alguien, ¿sí? Y después, que sería el primer punto, es separar el problema de las personas. Si yo estoy en conflicto con cualquier persona por un contrato, supongamos que yo tuve un conflicto, el contrato es de ejecución continuada y lo tengo en el segundo periodo. Yo tengo todo un contrato, o sea, desde el segundo periodo hasta el 12, por ejemplo. Si yo quiebro relación porque establezco un conflicto con la otra parte en forma personal, ya el resto del contrato se me va a hacer cuesta arriba el cumplimiento. ¿Sí? Por eso también es lo importante de mantener las relaciones. Era el tercer punto de lo que hablaba Carbonell. Dentro de lo que es esta técnica de negociación, hay que identificar distintas circunstancias que pueden afectar a la hora de establecer este diálogo, que
quedan 5 minutos, que son los caracteres que tiene que tener el negociador al momento de sentarse a dialogar. Uno, cuando se sienta a hablar, tiene que tener en cuenta las emociones, que es un punto más que trascendental, ¿sí? Si yo me siento enojada con alguien a hablar, obviamente no puede que no logre el resultado deseado, ¿sí? Entonces, las tengo que identificar, yo tengo que conocer a la hora de sentarme si estoy enojada o no. Porque no es lo mismo que yo le diga a Rocío, Rocío, me des 70.000 pesos. ¿Sí? Y que decir, che, Ro, mirá, estoy viendo que te atrasaste en el pago y que tenemos 70.000 pesos que están ahí en la nebulosa. ¿Qué pasó? Indagar un poco también, obtener la información de por qué se arriba a este conflicto, porque por ahí yo digo, esta no me quiere pagar. Y al final es que en la cadena de pagos de ella, para que le ingrese el dinero, tuvo un déficit. Claro. Entonces, si yo me siento a negociar, che, Ro, ¿qué pasó acá? No, la verdad que se me atrasó en el pago uno de mis acreedores, de mis deudores, perdón, y la verdad es que por eso me demoré yo. Ah, bueno, listo, y ahí por ahí, déjame que un mes, por ejemplo, Ahí negociamos. y ahí negociás el plazo. Pero ¿qué pasa? Yo necesito de la información del otro, y esa información la obtengo a través del diálogo y a través de la escucha. ¿Sí? Si yo no indago, si yo no le pregunto a Rocío, y si yo no la escucho, no sé cuál es el verdadero problema. A través de esta escucha activa, que también es uno de los principales elementos de lo que es la comunicación en este tipo de negociaciones, no voy a lograr obtener este acuerdo. Es lo que busco, ¿sí? Y bueno, también lo que tiene que ver con los intereses, a la hora de sentarme a hablar con alguien, yo lo que tengo que buscar son los intereses comunes, ¿sí? Estos intereses comunes es la empatía de la que hablaba Guille cuando se sienta el cliente delante nuestro también. Claro. Exacto. Sí, Alejandra, el tema de los dotes del comunicador. Todo tiene que ver con los caracteres del negociador y esta comunicación tiene que ver con la escucha, el mensaje que yo transmito, cómo lo transmito, a través de la emoción, ¿sí? Porque si yo identifico ira y no la controlo, no estoy comunicando el mensaje que yo quiero hacer llegar al otro y el receptor no lo va a tomar como corresponde también, ¿sí? Y si yo no lo escucho, o sea, va a ser infructuosa toda negociación. Y en cuestión de lo que son los intereses comunes, yo no creo que nadie quiera sentarse a pelear con otra persona, ¿sí? O sea, si vos te sentás a hablar, no es para pelear y buscar los intereses que tenés opuestos. No, vas a buscar las pautas comunes de acuerdo, ¿sí? Los dos que queremos mantener la relación y seguir con el negocio, seguir adelante con esta actividad comercial, bien, ahí tenemos un interés común. Y ahí empiezan a fluir las herramientas con las que cuenta cada uno para poder darle continuidad a esta relación comercial, ¿sí? Y después, para ir cerrando, igualmente van a tener toda la diapositiva, ya la tienen en la página, es la importancia del procedimiento de negociación. Lo que habla Carbonell es de un formato de texto único, más allá de lo que es el lugar de negociación. Yo no me voy a sentir cómoda por ahí si voy a negociar a un boliche a las 3 de la mañana un sábado, si estoy en By Henry un jueves a la noche. Depende de lo que por ahí no es totalmente. Lo sabemos. Pero por ahí si es una relación comercial y yo me tomé 2 tragos en By Henry a la noche, no da, ¿sí? Puede que sea el mejor acuerdo de tu vida, como puede que no, pero bueno, eso varía. O lo mismo, si es un estudio jurídico, los llamo para que vengan a mi estudio, o voy yo al estudio del otro, también hay que generar las relaciones de comodidad, como para que esto sea ameno, ¿sí? Si yo le mando directamente la carta documento para verlo en tribunales, Claro. o lo veo directamente en tribunales, por ahí es difícil llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero si yo tuve charlas previas y por ahí lo que llega a modo de discusión último son pequeños puntos,
es distinto. Por eso el formato de texto único del que habla Carbonell es un cuerpo completo de todos los puntos y se va separando aquellos en los que no hay acuerdo. Y sí quedan vigentes en los que sí estuvimos de acuerdo, siendo reiterativa con las palabras. Pero sí donde hay encuentro, es lo que queda vigente. Después el resto se va separando y se va elaborando distintas propuestas. En esta relación en la cual, bueno, vamos a analizar la cláusula 4 en la cual no estamos de acuerdo, en la cual tenemos este conflicto, y nos reunimos de nuevo a la semana siguiente. Y cada uno va con propuestas para mejorar y perfeccionar esa cláusula 4, por ponerle un número. ¿Sí? Y bueno, y la cláusula 6 la dejamos para la otra semana. Esto no es que me siento un día y generé el acuerdo, y negocié y salió todo genial. Sí. Para que queden claro también. En caso de que lleguemos a un acuerdo, ¿qué recomendás, digamos? ¿Cómo se procede? Llegamos a un acuerdo. Este acuerdo depende del tipo de relación también. ¿Sí? Bien. Si yo mantengo una relación comercial de la cual vengo históricamente y se generó algo en ese momento, obviamente se genera el acuerdo, se firma. Yo recomendación, todo acuerdo tiene que ser firmado. Obviamente la negociación, uno arriba de un acuerdo, es el contrato. Esto puede pasar con un contrato que tengo firmado, que lo tengo que renegociar. El famoso contrato de transacción. Puede ser de derecho dudoso o litigioso. Litigioso es cuando es judicial, y dudoso es extrajudicial. Totalmente. Entonces, de todos estos acuerdos que se vayan generando, sí hacerlo por escrito, este acuerdo, firmarlo y que cada parte tenga su copia firmada. Obviamente que para darle mayor seguridad jurídica, si se pueden certificar, mejor las firmas. Pero si no, obviamente, este acuerdo no es que necesito ir a homologarlo judicialmente. Exactamente, los acuerdos civiles necesito así la copia. Acuerdos extrajudiciales no se homologan. Y el judicial a veces, tampoco siempre. Exactamente, bien. A ver, el acuerdo judicial, ¿sí? Escapa del ámbito de la negociación tal cual la estamos hablando ahora. ¿Sí? Como para que no lo confundan. Yo puedo generar un acuerdo y lo puedo negociar teniendo la demanda ya iniciada también, ojo. Tengo una demanda, la negociación está presente siempre, chicos y chicas. Incluso con la sentencia puesta hay negociación, porque ahí uno puede transar intereses, puede transar un recurso. Siempre hay negociación. Totalmente. Y se puede dar negociación sin la carta documento, o sea, sí, que nazca. Sí, totalmente. De palabra. Por supuesto, claro. Sí, porque yo llamo por teléfono a la otra parte. ¿Qué pasó con el contrato? ¿Qué pasó que no estás pagando? ¿Qué pasó con esto? Y ahí genero el diálogo para negociar, ¿sí? Gracias. No necesariamente necesito una carta de documento. Después si no me contestás el teléfono. Si me pateás, me decís, ay, no estoy ocupado, no te puedo hablar ahora. Y yo necesito generar ese diálogo en serio, para ponernos a hablar en serio de lo que está pasando, ahí sí te mando la carta de documento. Claro. Primero te vas a llamarte por teléfono. Claro. ¿Sí? Bien. Obviamente que si se da en el marco judicial, esta última aclaración para terminar con la pregunta de Verónica, depende de si vos querés dejar o no abierta la causa in eternum, ¿sí? Cosa que hoy en día con lo que es Justicia 2020 no pasa mucho, entiendo, sí por ahí con causas más viejas, pero si vos llegaste a un acuerdo, lo homologás y listo. Dentro del ámbito judicial, ¿sí? Porque lo vas a presentar para cerrar el juicio, que le regulen honorarios a tu abogado. Por eso también la importancia de que el abogado, si está dentro de un marco judicial, lo presente para su debida homologación, porque hay que darle el cierre a esa causa, ¿sí? Si no, si es algo que es previo, no hace falta la homologación, salvo el momento en el cual la quiere ejecutar si es que ese acuerdo no se cumple. Pero si no, con que tengas una copia del acuerdo firmado por la parte, ya está.
Perfecto. Bien, bueno, ¿algo más para decir, chicas? No, obviamente que tienen la diapositiva a disposición en la página Miren el y videito. que nada, cualquier consulta, la clase que viene la podemos adecuar. Solamente una reflexión final y ya para cerrar y despedirnos hasta la semana que viene. Fíjense cómo esto de negociación en realidad en otros cursos no se ve, en los libros de textos más tradicionales no está. Tiene que ver con una cultura muy propia del argentino y Argentina. No hay cultura de negociación. Y yo les diría, gran parte de la crisis del sistema judicial es una crisis de negociación. El argentino no se habla, no se escucha. Fíjense este ejemplo, cuando un colega de la matrícula, que no es docente, nada, solamente se dedica a litigar, vio el programa nuestro, se sorprendió de que nosotros vemos esta etapa y se sorprendió aún más de que veamos el acuerdo, el reclamo a las compañías de seguro. Él me decía, reclama a la compañía de seguro, eso no se usa más, yo directamente le tiro mediación y listo. Fíjense cómo esto que me dice muy pragmáticamente, en realidad expone desgarradoramente lo que estamos viendo acá. No se busca negociar, no hay cultura de negociación. Si nosotros esta charla con mi colega lo hubiéramos tenido en los 90, él me hubiera dicho, le mando la demanda y listo. Bueno, hay que fomentar la cultura de la negociación. Ojo, no solamente es cultural, tiene que ver con el sistema de incentivos. Hay sistema de incentivos y de desincentivos. Con el sistema judicial reventado que tenemos nosotros, no hay este sistema es más, hay incentivos para no negociar. Porque ustedes colóquense en lugar de una empresa que está litigando un despido. Imagínense, audiencia de vista de causa de acá a 1 año y medio. ¿Qué va a arreglar? Ni loco. En 1 año y medio capaz que quebró, en 1 año y medio capaz que licuó todo su pasivo. En el caso más sencillo, licuó la deuda por intereses, con inflación del 55 o más anual. Entonces, en civil pasa algo similar. ¿Quién va a arreglar un juicio? Nadie. Si de acá a la sentencia pasan años y la inflación se come las pretensiones. La tasa que te da el Poder Judicial no es la misma que la inflación. Entonces, no hay cultura de negociación, que nosotros tenemos que ver esto en realidad, esta crisis del sistema judicial, hay que verla como un incentivo para negociar. Todos los obstáculos que vamos a tener en el proceso o fuera del proceso, nosotros tenemos que tratar de convertirlos en un escenario que a nosotros nos sirva para sacar algo positivo. Entonces, negociación hay que estudiarla para aprender a usarla. Y la crisis que vivimos de negociación, saber que tiene que ver con el sistema de incentivos y de desincentivos, y que hoy está todo dado para no negociar. Pero aún en ese escenario, nosotros tenemos que ver esto como una herramienta para poder resolver los problemas de nuestros clientes. El mejor abogado no es aquel que litiga todos los casos y se luce en las audiencias y que es amigo del juez. El mejor abogado es el que resuelve la causa de la manera más rápida, más barata y más eficiente conforme a las pretensiones de nuestros clientes y clientas. Bien, chicos y chicas, nos hemos pasado un poco, les pido disculpas, tampoco es tanto, son apenas unos minutos. Durante el día de hoy o mañana vamos a subir este mismo video a nuestro canal, así que van a poder verlo en otro momento si es que no tuvieron tiempo o tuvieron que irse, no pasa nada. No pasamos lista, esto es para ustedes y no hay control respecto de ese tema. Lo que voy a hacer, sí, por ahí es ir colocando en la descripción del video los minutos en los que se trató cada tema para no tener después que ver un video de 2 horas que me vole. Así que vamos a empezar a hacer eso también. Chicos y chicas, les mando un saludo grande a mis colaboradores y colaboradoras, Rochi, Agustín. Profe, perdón. Agustín. Sí. ¿Tiene el listado ahí de No. los alumnos? No, bueno. Todavía no tengo el definitivo. Chicos y chicas, un abrazo grande, nos estamos viendo y cualquier consulta nos vemos. Nos manejamos con el sistema de cátedras virtuales. Un beso Listo. grande. Adiós. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Buen fin de. Chao, gracias.